Hola y bienvenidos. A ver, hoy vamos a abrir lo que sería la caja de herramientas de la gestión empresarial. Pero, ojo, dentro no vamos a encontrar una única llave maestra, ni mucho menos. Lo que hay es un conjunto de teorías administrativas, y cada una, creedme, está diseñada para un propósito muy específico. La clave del éxito, la de verdad, está en entender cuál usar y, sobre todo, cuándo usarla. Y esta es la pregunta del millón, ¿no? ¿Existe de verdad una fórmula mágica para que una organización triunfe? A ver, pensemos. ¿Por qué un enfoque súper rígido y metódico funciona de maravilla en una cadena de montaje como la de Ford? Y en cambio, ese mismo enfoque en una startup tecnológica como Spotify sería, un desastre absoluto. Pues la respuesta es que no hay que buscar una fórmula universal, porque, y esto es lo más importante, sencillamente no existe. Vale, este es nuestro plan de vuelo. Primero, veremos el gran dilema de la gestión. Luego, la solución, la teoría de la contingencia. Después, nos meteremos con las herramientas para cuando todo está estable y las que sirven para cuando todo cambia. Y para terminar, sacaremos unas conclusiones y recomendaciones que son oro puro. ¡Vamos a ello! Muy bien, pues entramos de lleno en el segundo punto, la respuesta. Y esa respuesta tiene nombre y apellidos, teoría de la contingencia. Este es el concepto que nos va a liberar de esa manía de buscar la única respuesta correcta y nos va a enseñar a pensar de una forma mucho más estratégica. A ver, el principio es simple, pero es que es increíblemente potente. Nada es absoluto. O sea, en lugar de intentar forzar un modelo único para todo, esta teoría lo que nos dice es que la estructura, el liderazgo, las operaciones, todo debe adaptarse a las circunstancias. El factor clave, el que lo decide todo, es el contexto. Esto significa el fin de las recetas mágicas y por fin el comienzo del diagnóstico estratégico de verdad. Y esto nos lleva directamente a esta primera gran distinción. Lo que me encanta de esta diapositiva es que visualiza los dos polos de una forma súper clara. Por un lado tenemos los entornos estables, predecibles, donde lo que triunfa son los modelos mecanicistas, esos que van a piñón fijo buscando la eficiencia. Y por el otro, los entornos dinámicos, inciertos, que exigen todo lo contrario, modelos orgánicos, flexibles y capaces de adaptarse a la velocidad del rayo. Venga, pues empecemos con el primer grupo de herramientas de nuestra caja. Estas son las teorías clásicas, las de toda la vida, diseñadas para construir organizaciones que son como rocas, sólidas, predecibles y súper eficaces, ideales para entornos donde las reglas del juego la verdad cambian más bien poco. Y la primera herramienta es la de Frederick Taylor. Su obsesión, y digo bien obsesión, era la tarea. ¿Cómo lo hacía? Pues mediante el estudio de tiempos y movimientos. Buscaba eliminar cualquier gesto, cualquier segundo innecesario para diseñar el proceso más eficiente que te puedas imaginar. Es, sin duda, el enfoque perfecto para optimizar el trabajo manual y repetitivo. Casi a la vez, Henry Fayol estaba mirando el mismo problema, pero desde mucho más arriba. En lugar de fijarse en la tarea individual del obrero, su foco era la estructura, la organización al completo. Se preguntaba, ¿cómo organizamos los departamentos? ¿Cuáles son las funciones universales de un directivo? Fayol, en resumen, nos dio el plano, la arquitectura para construir la organización. Esta tabla es genial porque ilustra la diferencia a la perfección. Mientras Taylor estaba casi literalmente de rodillas con un cronómetro analizando cada movimiento del trabajador, Fayol estaba en la sala de juntas dibujando el organigrama. Uno busca la eficiencia en la operación, en el cómo se hace, el otro en la arquitectura de toda la empresa, en el cómo se organiza. Y la aplicación de la teoría de Fayol es muy práctica. Lo primero, se dividen las operaciones en funciones bien claras, técnica, comercial, financiera, ya sabéis. Luego, se establece una línea de autoridad directa, sin ambigüedades, lo que él llamó la cadena escalar. Y finalmente, se aplican sus famosos 14 principios, como el de unidad de mando, para asegurar que todo funcione con orden y cohesión. Y llegamos a la herramienta definitiva para la estabilidad, la burocracia de Max Weber. Pero ojo, no pensemos en papeleo interminable y lentitud. Weber hablaba de un ideal, un sistema basado en la pura lógica, con reglas claras para todo el mundo, donde las decisiones son predecibles y los ascensos se basan en el mérito, no en el amiguismo. Para que nos hagamos una idea, pensemos en la precisión casi robótica de una cocina de McDonald's. Pues eso es taylorismo puro y burocracia weberiana funcionando a pleno rendimiento en el siglo XXI. Claro, pero ¿qué pasó? Pues que el mundo cambió. Esa predictibilidad se fue por la ventana y dio paso a la incertidumbre. Y esto, lógicamente, exigió una caja de herramientas completamente nueva. Enfoques diseñados no para la estabilidad, sino para todo lo contrario, para la adaptabilidad y el cambio constante. Esta línea de tiempo es fascinante de verdad. Muestra una evolución brutal.
Pasamos de ver la organización como una simple máquina centrada en tareas a darnos cuenta de la importancia de las personas, y de ahí a verla como un sistema vivo, todo interconectado, y todo esto culmina en el enfoque adaptativo, el que de alguna manera lo une todo. El gran punto de inflexión, el momento eureka, llegó con los experimentos de Hawthorne. Y lo curioso es que fue casi por accidente. Los investigadores, que en principio solo medían el impacto de la luz en la productividad, descubrieron algo muchísimo más profundo. El hallazgo clave fue este: la atención que recibían las trabajadoras, esa sensación de ser importantes, de ser escuchadas, impactaba mucho más en su rendimiento que cualquier condición física. Impresionante, ¿verdad? Y así, de ese descubrimiento nació la escuela de las relaciones humanas. De repente, el foco cambió por completo. Pasamos del hombre económico, que solo se mueve por dinero, al hombre social. Se entendió por fin que la motivación, el sentimiento de pertenencia a un grupo o la comunicación informal no eran distracciones, que va, sino que eran elementos absolutamente centrales para la productividad. El siguiente gran salto conceptual fue la teoría de sistemas. En lugar de analizar departamentos como si fueran islas, esta teoría nos obliga a ver la organización como un todo, un sistema donde cada pieza está interconectada. Este es básicamente el ADN de empresas como Google hoy en día, donde la colaboración, el bienestar de la gente y la capacidad de adaptarse al ecosistema tecnológico son su principal ventaja competitiva. Un sistema abierto que sobrevive y crece gracias a su relación constante con el mercado. Muy bien. Después de todo este recorrido, ¿con qué nos quedamos? O sea, ¿cómo se puede aplicar todo este conocimiento en el día a día? Pues vamos a destilarlo ahora mismo en unas conclusiones y recomendaciones muy directas al grano. Vale, vamos con las ideas clave. La primera y más importante, no existe una única teoría que sea la mejor para todo. Segundo, las teorías clásicas siguen siendo vitales para la estabilidad y sobre todo para escalar. Tercero, las teorías que se centran en las personas son las que de verdad desbloquean la motivación y la adaptabilidad. Cuarto, la propia evolución del pensamiento nos enseña que hay que aceptar la complejidad, no huir de ella. Y quinto, y quizás lo más importante, la habilidad fundamental de una buena gestión es saber diagnosticar la situación, el contexto. Y todo esto nos lleva, lógicamente, a las recomendaciones prácticas. Lo primero de todo, antes de hacer nada, hay que diagnosticar el entorno. ¿Es estable o es dinámico? Después, hay que elegir la herramienta administrativa que encaje con esa tarea y esa estructura. Tercero, invertir en el factor humano nunca es un gasto, es el motor del compromiso. Cuarto, es fundamental adoptar una visión global, holística, ver cómo encajan todas las piezas del puzzle. Y por último, la agilidad, estar siempre preparados para cambiar de herramienta en cuanto las condiciones lo exijan. Y cerramos con una reflexión final, una pregunta para llevarse a casa. Observar una organización, la que sea, y plantearse esto: ¿se está aplicando la teoría correcta para el entorno en el que compite? Hacerse esta pregunta es el primer paso hacia una gestión que sea de verdad estratégica, porque al final, ¿se está usando un martillo para atornillar un tornillo? La herramienta correcta no solo hace el trabajo más fácil, es que es la única forma de hacerlo bien.